Lo hicimos, ¿cierto? Pero esto no. Sí, no. La pusieron tu fin regalo. Se alimenta mucho de enlaces de Drive, parecido como yo hago. Y creo que algo cambió. Están todos caídos. Bueno, yo no sé si me va a poner el material, ¿no? Todavía. De pronto les coloco el video para mañana esta noche. ¿Esmeralda está grabando? Sí. Para confirmarles, el examen, sábado 8 de la mañana. ¿Listo? ¿De 8 a 10, profe? Sí. ¿Listo? Si un tornillo cae del techo de un bus en movimiento, ¿qué trayectoria sigue el tornillo según una persona que está en el bus y según una persona que está en el borde de la carretera? El bus, como se está moviendo, aunque bueno, no me están diciendo que se mueve con velocidad constante, pero supongamos que al día de se cumplen, es decir, se mueve con una velocidad constante. Es un observador inercial. El movimiento del bus se va a dar, pues, ¿cómo decirlo? Rectilíneo y uniforme. Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Perdón, uniforme, sin aceleración. ¿Listo? Vamos a poner observadores. Tendríamos básicamente una persona que está quieta. Y una persona que está en el bus. Profe, ¿está escribiendo en el tablero? No. Avanzaría eso. Listo. Tengo una persona que está quieta en la carretera y una persona que está dentro del bus y el bus se me está moviendo a una velocidad constante. Podemos llegar a tomarlo como que simplemente se mueve en una dirección horizontal. ¿Listo? Bien. Recuerda, bueno, primero analizamos un pedacito. Me dice que el tornillo cae del techo. Por lo tanto, lo que las dos personas están analizando es el movimiento del tornillo. ¿Cómo será el movimiento del tornillo desde el punto de vista del bus? Pongamos que es un bus completamente sellado, así que no hay fuerza de fricción del aire con respecto al bus. ¿Cómo será el movimiento del tornillo? Completamente vertical, ¿cierto? El tornillo simplemente va a caer de una altura hasta el suelo del bus. ¿Es un movimiento uniformemente acelerado? Pues sí vamos a tener la aceleración de la gravedad. ¿Puedo llegar a dibujar la trayectoria que tiene con respecto al observador que está en el bus? Incluso, ya que tengo ese conocimiento del observador primado, puedo llegar a escribir sus ecuaciones para x', para y' y para z'. ¿Listo? ¿Cómo sería el cambio de la posición, de la ecuación de posición para x? Pues que no se va a mover en x. Se va a mover en el eje, pongamos que es el eje y olvidemos del eje z, que son dos dimensiones. Se va a mover en el eje y, sí, como un movimiento vertical, uniformemente acelerado. Supongamos que parte del reposo, así que tendríamos el término que depende de la gravitación, de la aceleración. No tendríamos el término de la velocidad y podemos llegar a tener
la altura inicial a la que se encontraba el tornillo. ¿Listo? Esa sería toda la observación que tendría la persona que está dentro del bus. Un movimiento en caída vertical. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la transformación que me lleva de x' y y' a x, y? ¿Lo recuerdan? ¿La vez pasada? Del eje del observador primado al no primado. ¿Idea? Por ahí las teníamos la vez pasada. Más o menos. Más la velocidad que tenga el eje primado por el tiempo. Así de sencillo. Aquí tenemos que hacer alguna transformación de este tipo, sí, pero para el eje X solamente. ¿Por qué? Porque la observación de X va a coincidir con la de X', es decir, 0, más la velocidad que tenga el bus por el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los dos se están moviendo con velocidad relativa, pero en el eje horizontal, es decir, en X, no en Y. ¿En Y cómo va a ser la observación? Pues si este término de la velocidad solamente tiene componente horizontal, igual. Esta primera ecuación para el eje horizontal es la del movimiento rectilíneo uniforme y esta la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta para el eje X y esta para el eje Y. ¿Qué clase de trayectoria teníamos acá? Pues solamente una trayectoria de caída libre porque es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje Y. Pero acá tenemos dos movimientos, uno rectilíneo para X y uno uniformemente acelerado para Y. ¿Qué clase de movimiento es este? Parabólico. Quiere decir que la persona que está dentro del bus va a ver una caída vertical, pero la persona que está por fuera va a ver un movimiento parabólico con velocidad horizontal cero. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está afuera, perdón, velocidad vertical cero, la persona que está afuera básicamente ves un lanzamiento semiparabólico. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Cuál sería entonces? Bueno, según la persona que está en el bus sería línea recta vertical, según la persona que está de pie, parabólica, es decir, sería la línea A. La respuesta A. ¿Listo? Esta, y está en la misma notación que usamos ayer, las velocidades de una partícula P medidas desde un observador en reposo, velocidad de P del observador, y en movimiento, velocidad de P del observador primado, se relacionan mediante ¿cuál ecuación? De estas tres. ¿Cuál sería? Creo que nos comparte la pantalla, por favor. Ah. ¿Quieren la respuesta de alguna cosa? Mentiras. ¿Cuál sería? De hecho pensé que era la 1, la A. ¿Será algo que no me cuadra de la A? ¿Qué será lo que no me cuadra de la A?
¿Será que es el A? Ah, pues es la A. ¿La cuál? La D solamente que está un poquito extraño, ¿no? Pero en esencia es la misma cuestión que acabamos de seguir en el tablero. ¿Por qué? Porque si yo casi que parafraseo esta ecuación con un poquito más de terminología, tendríamos la posición, pues sí, el objeto que yo estoy analizando desde el que no tiene movimiento, que sería igual a la posición del que estoy analizando con respecto al observador que sí tiene movimiento, y sería igual a la velocidad, perdón, más la velocidad del observador primado con respecto al no primado, es decir, la velocidad del observador que se mueve con respecto al que no por el tiempo. Ah, pero estás intentando de la velocidad. Ah, por todo es velocidad. Bueno, no importa, digo con respecto al tiempo. ¿Listo? Y sí, sería la D si simplemente cojo esto y lo paso a restar. No sabes para mis sentimientos. Es el mismo timbre que yo tengo. Profe, una pregunta. Dime, ¿Cuál es la diferencia entre esa ecuación y la A? O sea, esas dos. ¿entre esta? No. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la D y la A? Aquí es que pues, no alcanzo a ver bien. Pero ahora en el documento, siempre. Porque yo que está cambiando de. ¿Qué les muestro? La A está negativo. De hecho, sería la A si cambiamos este por el primado y este por el no primado. Ya están intercambiados. Recuerda que la transformación de Galileo era muy parecida a la que escribimos en el tablero y esa es la transformación anti-galileana, inversa de Galileo. Ustedes no han podido ver los videos, ¿cierto? No, señor, profe, todavía no sirve. Listo. Miremos este. Un carro que reparte periódicos viaja con una velocidad. Pregunta, ¿tienen el enlace o no lo tienen? No sé si los pasé. Ah, es que esta gente no lo busca. Ahí lo tienen en Discord, ¿no? Un carro que reparte los periódicos viaja con una rapidez V sub c relativa al suelo, como se muestra en la figura. Los periódicos se lanzan con una rapidez V sub p relativa al carro. ¿A qué ángulo θ relativo al carro se debe lanzar el periódico de manera que este viaje en dirección paralela a la calle? De hecho, el ángulo no está relativo al carro, está relativo a la calle, ¿no? Según el dibujo. Vamos a hallar cualquiera de los dos. Es decir, si no es este ángulo θ, será complementario para 90, el ángulo que va desde la horizontal. Pero podemos hacerlo desde la vertical, me interesa. Vale. Pregunta, con esos datos, ¿cómo haríamos? Aquí hay un vector que no está dibujado, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Luego, vamos a hacer el vector sobre el carro. Miren, según el dibujito, es suficiente con el vector del carro. Sin embargo, hay algo muy importante de ese vector que no me están diciendo ahí. Según ese dibujo, tenemos la velocidad del periódico, que tampoco me lo está diciendo el dibujo, y tenemos un ángulo θ.
Si leemos bien el enunciado, me dicen que la velocidad c es relativa al suelo. Es decir, el carro es un observador, sí, pero también lo es el suelo, el cual no tiene movimiento. Para hacerlo un poquitico más claro, esta velocidad del carro debería colocarle que es relativa a el suelo. ¿Se acuerdan esta notación que era el primer índice? La velocidad o la posición que yo quiero describir y el segundo con respecto a quién. Por ejemplo, la velocidad de, creo que B con respecto a, lo mirábamos la vez pasada, ¿no? La velocidad de un objeto B descrito desde A. Si yo lo quiero ver en vectores, sale de A y me apunta a B. Ahorita lo hacemos si quieren vectores también. Esta velocidad sub P le dicen que es la velocidad o rapidez del periódico también relativa al carro. Es un dato importante saber con respecto a quién. Son diferentes observadores. Y finalmente, ¿a qué ángulo relativo al carro se debe lanzar el periódico de manera que este viaje en dirección paralela a la calle? Si viaja en dirección paralela a la calle, quiere decir que la calle o el suelo lo va a ver de esa forma. Es decir, queremos que el periódico tenga otro vector completamente hacia abajo. Velocidad del periódico con respecto al suelo. Ese es el vector que no me están dando. Me están diciendo, hey, quiero que viaje paralelo a la calle. Sí. ¿Qué cosa? Pues el periódico con respecto al suelo o a la calle. Da igual. ¿Ok? Este vector es muy importante, no está en el dibujo y casi que lo necesitamos. Pregunta, ¿cómo relacionamos estos tres vectores para darle solución al ejercicio? Lo que vimos ayer. ¿Ah? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuáles sumamos? ¿Cuáles son los observadores que ustedes podrían llegar a decir, bueno, me parece que uno, tal cosa es un observador y tal otra es observador? ¿Cuáles serían los observadores ahí? El suelo es uno, perfecto. ¿Cuál otro? Y el carro. ¿El carro qué propiedad tiene? ¿Que se mueve con qué? Con velocidad constante con respecto al suelo. Dime. No, profe, era lo de velocidad constante. Ah, ok. Listo. Se mueve con velocidad constante con respecto al suelo. Es decir, los dos observadores están mirando algo, el periódico. Y los dos observadores concluyen sus propias conclusiones. El carro tendrá la velocidad del periódico y el suelo tendrá la velocidad del periódico. Y está con un ángulo. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero lanzar un objeto en un auto en movimiento y que el objeto se vaya completamente vertical o perpendicular, según este dibujo, yo desde el automóvil tendría que no lanzarlo así, pues tiene sentido, ¿no? Por la inercia, así que los dos nos iríamos y caeríamos en tiempo. Es decir, el periódico tendría esta trayectoria. Sale el periódico y cae en el suelo. ¿Qué pasa con el carro? Va acá, a la misma posición. Los dos están moviendo al unísono, ¿cierto? El periódico y el carro. ¿Cuál es la única solución? Y de hecho el ejercicio lo expresa bastante bien gráficamente. Usted lance con respecto al carro el periódico un poco hacia atrás. Si usted logra hacer eso, efectivamente, cuando usted sigue con el carro, el periódico, como lo lanzó hacia atrás, se está anulando. La componente del carro en dirección del desplazamiento se está anulando con la del periódico. Es decir, esta componente debería ser igual a esta componente. Lo largo que es este vector hacia atrás tiene que ser igual a este. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo el periódico con mi velocidad, la dirección del periódico en velocidad en esa misma componente tiene que anular. Conclusión, el periódico no se va a mover ni para adelante ni para atrás, simplemente va a seguir en línea recta. ¿Ok? ¿Qué vemos desde el carro? Esto lo lanzas atrás, el periódico está quedando atrás y yo sigo avanzando. Análisis muy general. Las ecuaciones me lo tienen que dar, no hay de otro. Ok, creo que se les olvida a ustedes esa parte.
Vamos a hacerlo una última vez, solo para este ejercicio. El suelo, el carro y el periódico. ¿De acuerdo? ¿Cómo comenzamos? Posiciones. Y las derivamos con respecto al tiempo para la velocidad y las derivamos con respecto al tiempo para la aceleración. Pero ustedes ya casi que deberían saber la notación. Acá tenemos la posición y la posición. ¿La primera de quién? La posición del carro con respecto al suelo. ¿La segunda de quién? La posición del periódico con respecto al suelo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos llegar a tener? Pues la velocidad o la posición, en este caso, del periódico con respecto al carro. ¿Sí o no? Y quiero sumar los vectores para obtener un tercero. Sumo los dos vectores de arriba, la posición del carro con respecto al suelo y la posición del periódico con respecto al carro. Este vector más este vector tiene que ser el de abajo. Esa es la ecuación clave. Si lo obtuvimos, sí, con otras letras, más general, la clase pasada. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Dos vectorcitos igual a 1. Miren, todo esto está relacionado con el mismo observador. ¿Cuál? El suelo. ¿Qué es la ventaja del movimiento relativo? Que teniendo una descripción desde el observador del suelo lo puedo eliminar. ¿Por qué sé que lo puedo eliminar? Porque todo lo que me queda es el carro y el periódico, solito, sin necesidad de pasar por el suelo. Esa es la ventaja del movimiento relativo. Poder llegar a tener esa descripción. Tener algo, sí, desde un observador que está quieto o desde dos objetos que se están en movimiento. Punto. Voy a restarlo de manera que tenga la posición del periódico respecto al carro, es este término. Y casi que las ecuaciones me dicen qué es lo que se elimina. Perdón, la barrera. Miren, posición del periódico con respecto al observador carro es igual a la posición del periódico con respecto al suelo menos el carro con respecto al suelo. ¿Qué es lo que se eliminó al tener este nuevo vector? La referencia suelo. Una vez yo realizo la resta de los vectores, el suelo ya no es un observador. ¿Qué me queda? La descripción del periódico con respecto al carro. Periódico contra carro. ¿Y en qué orden se hace la resta? Primero la P, es decir, a quien estoy observando, en este caso el periódico, primero el periódico, y luego desde dónde lo estoy observando, en este caso el carro. ¿Se acuerdan? De este orden. O sea, es sencillo de aprender, porque literal, el orden de la resta, ¿cuál va primero? Pues el primer índice. ¿Cuál va después? El segundo índice. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Tuvimos la clase pasada o no? Los veo como girándome en blanco. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Ideas? Hoy me mandaron las estadísticas del primer parcial de Física 2. Aparentemente son 18 más 6. Como 26 personas solicitaron el examen. 2 personas sacaron entre 0 y 0,25. 17 personas sacaron entre 1 y 1,25. Y los otros 6 sacaron entre 2 y 2,25. Y me dice, dicen los efectos del paro. ¿Será? O sea, que cada uno va a ser igual. ¿Cuál es lo peor? Pregunta, ¿están entendiendo lo que me dice esta ecuación? Es la posición entre dos objetos
que me quita las componentes que teníamos desde el objeto original. ¿Sí? Es una resta. El orden de la resta, primer valor, segundo valor. ¿Listo? Es muy fácil de memorizar mnemotécnicamente. Pueden revisar esos apuntes con diferentes letras, no importa, objeto A o B, desde el suelo, desde O, desde O', desde donde sea, pero el orden nunca me ha cambiado, la lógica es la misma. No estamos aprendiendo ecuaciones, estamos aprendiendo una lógica física. Bueno, listo, ya tengo la posición. ¿Cómo sería la velocidad? Derivo con respecto al tiempo. ¿Necesito hacerlo? No. Ya lo hicimos ayer, con mucha calma. Esta es la relación de los vectores de velocidad. ¿Listo? Son esos tres vectores. Se los presento, igualitos. De pronto dibujar una resta a la gente le parece muy difícil. Entonces voy a despejarlos para que queden como una suma. Esto va a pasar para el otro lado. A ver. ¿Listo? Voy a hacer esta suma de los vectores para que me den tercero. Primero voy a colocar pues, la velocidad del periódico con respecto al carro, es decir, este que tengo acá. Grande. ¿No? Más la velocidad del carro con respecto a el suelo. Pero tengan en cuenta algo, la suma de esos dos vectores me tiene que dar esto. ¿Y cómo es este vector? ¿Qué componentes tiene? Mírenlo, ¿hacia qué dirección va? ¿Abajo, izquierda, derecha? ¿Qué sé yo, diagonal? ¿Ni idea? Velocidad del periodo con respecto al suelo. ¿Cómo se tiene que ver desde el suelo? Como que va en línea recta hacia la calle. ¿De acuerdo? Es decir, este resultado de la suma de esos dos tiene que ser una línea recta. Por lo tanto, este vector cuando lo dibuje, tengo que hacerlo con cuidado. Porque la suma de esos dos vectores tiene que ser un vector completamente vertical hacia abajo. ¿Ya entienden por qué les decía que una componente se tiene que anular con la otra? Para que me quede sola y únicamente el movimiento hacia la calle del periódico. ¿Listo? Bueno, de todas estas me están preguntando es este ángulo, ¿no? ¿No estoy mal? Verifiquemos que esto esté bien. Sí, velocidad del periódico con respecto al carro y el carro con respecto al suelo. Esta es la velocidad del periódico con respecto al suelo. Si lo miramos como una resta, vemos que el vector de velocidad del periódico con respecto al carro tiene que salir desde dónde? Del carro y apuntar al periódico. Del carro, bueno, me tocaría. ¿Dónde está? Me perdí. Me tocaría cambiarle, o sea, mover los vectores para que se vea así. Sí, démoslo así. No importa. Bueno, hagámoslo, no importa. Voy a mantener este como fijo. Velocidad del periódico con respecto a el suelo. Listo.
Velocidad del carro con respecto al suelo. Listo. Y este vector es un vector que me va a apuntar al periódico desde el carro. Al periódico desde el carro. ¿Ok? Yo puedo hacer el triángulo como a mí se me pegue la gana. De pronto el triángulo de arriba es mucho más fácil porque pues en este, digamos que este ángulo no es un ángulo interno al triángulo, ¿no? En el de arriba sí es mucho más fácil, es decir, armarlo con esta suma de vectores de pronto es como lo más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez ya tengo el triángulo, puedo llegar y armar una relación trigonométrica. Al fin y al cabo, eso es lo que me están preguntando allá. Este triángulo de vectores lo puedo llegar y rescatar solamente como uno de magnitudes. No me interesa. Yo ya sé cuánto vale esta magnitud. Sí. Es este lado. Yo ya sé cuánto vale esta magnitud. Sí. Es este lado. Y yo ya sé cuánto vale esta magnitud. Es la hipotenusa. Y sé este ángulo. Ahora sí. ¿Cuál de esas cuatro que están en el PDF sería la relación entre los lados posibles? Ah, perdón, que me confundieron. Bueno, hay una que casi que podemos descartar. Primero porque no es dato del ejercicio, me da la velocidad, pero nada más la dirección. Y es esta. Esta no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque me da la velocidad del periódico con respecto al carro, me dan el vectorcito, sí. Me dan la velocidad del carro con respecto al suelo, sí, pero nunca me dan este. Simplemente me dicen el periódico con respecto al piso, al suelo, debe ir derechito a la calle. De ese vector, digamos que no está la respuesta. ¿Cuál es la relación entre la hipotenusa y el lado opuesto a un ángulo? ¿Cuál? El seno de teta, ¿cierto? El seno de teta me relaciona al lado opuesto y la hipotenusa de un ángulo. Listo. En azul lo que están datos del ejercicio. O es muy importante la notación. Si yo no sé los datos que me están dando con respecto a qué observador, es decir, ponerle segundo índice y decir, ah, es que este es el periódico, pero con respecto al carro, ¿no? Es diferente al periódico con respecto al suelo, que básicamente es un dato. ¿Sí me lo están dando? Viaja en dirección paralela a la calle. Punto. Me están dando la dirección. ¿Tengo la magnitud o algo por el estilo? No. Y está en la respuesta tampoco. Pero yo necesitaba este vector. Es muy importante este último dato con respecto a quién. Claro, al final, después de que lo soluciono, digo, bueno, listo. Este no. Simplemente tengo la velocidad del carro con respecto a la velocidad del periódico. El cociente entre las dos. En los datos del ejercicio sería la. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Ustedes, este pedazo de la clase de ayer, no sé si lo repasaron, si lo diagnosticaron, lo procesaron después. El orden de los índices es sencillo. Estoy teniendo una nueva descripción.
desde la vieja que desaparece, el orden de índice se respeta, P, C, C, S desaparece, me queda así. Tiene bastante lógica. Si revisan bien en los apuntes, siempre pasa algo similar. O sea, el primer ejercicio que vimos ayer, que era escribir A, B desde A, desaparecía ¿qué? El observador O, ¿sí? Que era el más general. Luego cuando teníamos O y O', desaparecíamos casi que, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Las galileanas, en el cual me interesa desde O, y las inversas de Galileo, que me interesan desde O', desde el que se queda quieto y desde el que se mueve constante. Pero en esencia, manejar los índices es hacer cualquier ejercicio. Cualquier ejercicio es igual. Planteemos uno con el que ustedes de pronto están familiarizados ya. Ya lo hemos hecho, pero para otras cosas. Y de paso practicamos cómo sacar vectores. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Estoy regalado. Bueno. Córrese. Listo, miren el ejercicio, recuérdenlo, es el penúltimo PDF. Antepenúltimo. Ok. Y quiere encontrar toda la cinemática del objeto 1 desde el objeto 2, lo más general posible. Es decir, vamos a calcular cuál es la aceleración que se mide del objeto 1 desde el objeto 2, cuál es la velocidad del objeto 1 desde el objeto 2 y la posición de uno respecto a otro. ¿Listo? Ese ejercicio lo coloqué para público porque un pelado estaba hablando de eso, de que se botaba de un edificio detrás de la novia, creo que aquí les hice comentario, no me acuerdo. Entonces él decía qué es lo que perciben dos personas que están básicamente en caída libre, cuál es el movimiento de los dos. Bueno, voy a comenzar aquí escribiendo los vectores de aceleración para los dos y pueden empezar a comprobar lo que ustedes tienen en los cuadernos, a ver si nos queda igual por componentes. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración del objeto 1? ¿Y en qué está? En el Y, ¿cuánto vale? ¿Negativa o positiva? Negativa, -9. Para el 2. Así de sencillo. Velocidad para el objeto 1. Aquí siempre tenemos que empezar a plantearnos, ¿hay velocidad inicial o puedo llegar a continuar integrando? Resulta que en el objeto 1 sí hay una velocidad inicial. ¿En qué eje está? En el eje X. ¿Cuánto vale? De 1. ¿Hay algo más en el eje X? No. Es el único término que va a tener. Es decir, B1 en X menos, aquí se continúa integrando, G por T en J. ¿Qué es lo nuevo? Esto, que recuerden, sale de integrar esa parte para el X. ¿Listo? Acá vamos a ver qué será. Vamos a ver. ¿Qué será la velocidad 2? Bueno, pues viendo el dibujo hay dos velocidades iniciales.
la velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad en X es un término muy parecido a este, solamente que es 2 veces la velocidad 1 y por el coseno para X y para el seno para Y. ¿Cierto? Dos componentes de la velocidad inicial. 2 veces 1 coseno de teta para X. ¿Listo? ¿Cómo es la componente en Y? Bueno, pues integro menos g por el tiempo. Ah, y hay una velocidad inicial en Y. 2 veces 1 seno del ángulo para J. Perdón. ¿Listo? Constante en X, sí. Variable en Y. Hay una línea. Ok. ¿Qué es lo nuevo? La velocidad inicial en X y en Y que la tomé de la gráfica. No sé si están comprobando, pero en los apuntes suyos tenemos que tener estas componentes y posiblemente se llamen así. No sé si pueden llegar a mirar y me confirman. ¿Qué están esas componentes en los apuntes? Ustedes, del ejercicio que ya hicimos. ¿Qué están o no? Aquí estamos poniendo el ejercicio que no es pasando la vector, sino que ya conocemos. Bueno, si está quedando mal, queda mal. Posición para la partícula 1. Miremos la integral. Entonces 1 es constante, ahora es con el tiempo. ¿Hay posición inicial en el eje X? Ah, no, están casi que en el origen de coordenadas las dos. Así que terminé para X. ¿Listo? Para el eje Y, integro, bajar espacio, me quedaría menos g t cuadrado sobre 2. ¿Hay velocidad inicial? No, no había velocidad inicial en el eje Y. ¿Hay posición inicial? Sí, la altura, más h. Y esto es toda la componente para el eje vertical. ¿Listo? En los apuntes esto debe estar como x1 y y1. ¿Está quedando bien? ¿Se está o no está? Sí. Ajá. No les creo, pero bueno. Listo. Y finalmente, la posición del objeto 2. Que es básicamente esto en X, pero lo integro. El tiempo aparece. La posición inicial en X, 0. Terminé. Más esto integrado menos g por t cuadrado sobre 2 más 2 veces 1 seno de teta por el tiempo. ¿Y hay posición inicial en Y? No, parte del piso. Listo, terminé. ¿Ok? X2 y Y2. Ya este es el segundo ejercicio que les pido armar los vectores, porque el primero fue una altura máxima, ¿no? Los vectores generales del movimiento. Bueno, ahora sí la verdadera pregunta, cinemática de todo el objeto 1 visto y analizado desde el objeto 2. ¿Cómo calcularía, por ejemplo, la aceleración? ¿Qué tendría que colocar en el primero y el segundo índice? ¿Qué va primero? ¿Aceleración de quién contra quién? ¿Qué coloco acá? ¿Uno o dos? ¿Así está correcto entonces? Por acá dijeron que dos. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo tendría que hacer la resta del vector de aceleración 2 menos el vector de aceleración 1. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Esto no sería al revés, profesor, porque sería cinemática del objeto 1
con respecto a el objeto 2. ¿No? La clase pasada les dije, lo escribí en el tablero, y todavía se ve, pero en el primer piso. Hoy también no hemos hablado bastante, no hemos hablado bastante. El primer índice no puede ser 2. ¿Por qué? Porque el primer índice es el objeto que estoy describiendo y el segundo el observador. ¿Sí o no? Desde el objeto o el punto o el espacio donde sea que yo lo describo. Así que si yo quiero la cinemática de 1, sería la aceleración de 1 desde el observador, que sería la partícula 2. Voto en 2, no sé. El mismo ejemplo que le pongo a los grupos. La novia desesperada se vuelve del cuarto piso. Movimiento completamente horizontal. Y el novio está en el tercero y se lanza con un movimiento parabólico intentando agarrarla. El mismo ejercicio. ¿Listo? ¿Qué ve él? El cuerpo 2 del 1. ¿Con qué aceleración está? Bueno, esto va a ser igual a la aceleración del objeto 1 menos la aceleración del objeto 2. ¿Sí o no? ¿Quieren que le ponga un observador? Pues sí, lo podemos poner. Sería la Tierra. ¿Y quién? La Tierra, la Tierra. ¿Sí o no? Porque con respecto a qué estamos analizando el movimiento parabólico, con respecto a un punto fijo, parece que es el piso o el suelo o la Tierra, como quieran llamarlo. ¿Qué le ponemos suelo entonces? ¿Necesito colocarle esto siempre? No. Creo que se entiende que las dos, que toda la cinemática está descrita en un punto fijo en el suelo, ¿no? Uno que no se está moviendo. Entonces, suelo o tierra me sirve bien. Ahí está. ¿Qué hice? Eliminé el suelo o la tierra y dejé la cinemática entre los dos, específicamente desde el objeto 2. Bueno, reemplacemos. Aceleración del objeto 1, menos m. En J. Menos de la ecuación y menos de la fórmula. ¿Cuánto me da eso entonces? Menos g más g. 0. 0. En I, en J y en D. Conclusión. Si dos objetos están acelerados en el mismo campo gravitacional, la aceleración que observa uno del otro es que no hay aceleración. Si dos objetos están cayendo en el vacío, se van a observar y van a decir, usted no tiene aceleración. Así de sencillo. Si es un movimiento que no tiene aceleración, solo hay dos posibilidades. Hay velocidad entre ellos, en cuyo caso es una velocidad que tiene que ser como. ¿Cómo debe ser la velocidad entre ellos? Si la aceleración es cero. Constante. Quiere decir que la novia se aleja de la velocidad constante o se acerca de la velocidad constante. No hay más posibilidades. O la velocidad entre los dos es cero, en cuyo caso, ¿cuándo la va a agarrar? Nunca. ¿Ese caso se puede dar? Sí. Y B2 también tiene un movimiento completamente horizontal, es decir, B1 se bota horizontal y B2 también. ¿Qué va a pasar? Que los dos van a ir siempre con una velocidad entre los dos relativa igual a 0. Nunca se van a encontrar. No van a tener aceleración, no van a tener velocidad relativa, por lo tanto sus posiciones inicial y final de uno con respecto al otro va a seguir siempre siendo igual. ¿Listo? Pero bueno, eso no es el caso que estamos viendo. Calculamos la velocidad. Velocidad de 1 con respecto a 2. Casi nos vamos. ¿Listo? Velocidad del objeto 1. Esta. Menos. Creo que voy a empezar a cambiar el signo de cada una de estas. Esta me quedaría positiva. Perdón, negativa. En I. Menos de la ecuación con este menos me queda positiva. En J. Y menos con este más me queda negativo. ¿Listo? Estos dos
Perdón. Estos tres, es decir, estos tres cambiaron de signo. ¿Por qué? Porque estoy restando. Este es el vector menos 2, menos la velocidad de 2. ¿Listo? Interesante. ¿Por qué? El único término, el único que dependía del tiempo, se fue. ¿Qué me quedan entonces? Los términos constantes. ¿Cómo es la velocidad de uno con respecto al otro? Constante. Claro, tiene sentido porque la aceleración relativa a 0, por lo tanto la velocidad entre los dos tiene que ser constante. Voy a agruparlos. Aquí tengo de x, de sub 1, este también. También está para x. Ajá. Y el único en y sería este término. Ok. Miren los apuntes del ejercicio. ¿Cuánto les había dado el coseno del ángulo? Un medio que lo puedo cancelar con este medio. ¿Qué me queda acá? B sub 1 menos B sub 1, 0. ¿Y qué me queda aquí? ¿Cuánto me da el seno de teta? ¿Ya? ¿Ya se acuerdan? ¿Cuánto me da el ángulo? ¿No se acuerdan? Sí, pues saquen el seno del ángulo. No me acuerdo cuánto da el ángulo. Es decir, coseno de teta es igual a un medio. ¿Cuánto me da el coseno de la menos 1? Un medio. Debe ser 60 grados. Perfecto. Entonces el seno... ¿Cuánto es el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. La velocidad que observa el novio de la novia mientras cae en x es 0 y en y es negativo. Raíz de 3 por la velocidad de 1. ¿Qué quiere decir? Que el t, primero, que los dos no se están moviendo si él mira hacia arriba simplemente. Es decir, el cuerpo 2, que es el de abajo, mira hacia arriba y lo único que ve es que ella está quieta horizontalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es su velocidad relativa horizontal? 0. Los dos están moviéndose en un movimiento vertical, parabólico, sí, pero ¿cómo es el movimiento? Al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que esa fue la condición? Que la velocidad horizontal de los dos tiene que ser igual. Por lo tanto, ¿cuánto es la velocidad horizontal de los dos relativa? 0. Si nos ponemos desde el punto de vista de la persona que está abajo o arriba, lo único que está pasando es que la persona se acerca a usted. ¿A qué velocidad? Negativa, pues siempre se acerca. Raíz de 3 por la velocidad inicial. A 20 metros por segundo. O sea, una constante. Esto es una constante. ¿Listo? ¿Qué es esta gráfica? Una gráfica de velocidad constante, negativa, sí, con respecto al tiempo, siempre va a ser constante. Esta es una gráfica de aceleración igual a 0, esta es una gráfica constante. Faltaría, ya está, que ustedes analicen este. Analicen no, tengan el resultado para mañana. ¿Listo? ¿Cuánto es la posición de 1 visto desde 2? Y si lo pueden con reemplazo todo eso, pues hacemos y miramos. Bueno, está muy bien.